Empezamos. Continúa el debate sobre el informe de Pandora Papers en la Asamblea Nacional y se da en medio de reclamos entre los asambleístas que denuncian falta de pruebas y sustento a las acusaciones del primer mandatario. Esto mientras, como lo dijimos, la Contraloría archivó el proceso en contra del presidente. Vamos en directo a la Asamblea. Andrea Samaniego está ahí para darnos detalles. Hola, Andrea. ¿Terminó o sigue? ¿Qué tal, Milton? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya terminó, concluyó el debate aquí en la Asamblea Nacional tras 20 intervenciones por parte de los legisladores. Ellos en estos momentos ya están sometiendo a votación una de las dos mociones que se han presentado el día de hoy. La primera fue presentada por Paola Cabezas de UNES. Ella solicitaba la destitución del presidente de la República por grave conmoción social por el tema de los Pandora Papers. Sin embargo, esto no tuvo votos y en estos momentos están votando la segunda moción, que es para que el presidente venga al pleno de la Asamblea, se explique toda esta trama de Pandora Papers y su relación con la misma, y en 30 días se vuelva a emitir un informe, y además que el actual informe, el que acabaron de debatir, sea enviado a las autoridades de control. En estos momentos nada más falta que voten algunos legisladores. Hay 61 votos afirmativos, con 70 votos se aprobaría esta moción, que iba a tener un alcance por parte de Joseca Bascango. Sin embargo, no lo envió a tiempo y ahora pues en estos momentos hay bastante tensión aquí en el hemiciclo legislativo. Los legisladores precisamente de Creo, de la Izquierda Democrática, de Pachacutic, y también pues han estado conversando, han estado dialogando. Hay algunos cabildeos también de última hora. Parece que la presidenta de la Asamblea Nacional va a cerrar la votación. Si cierra la votación, pues esta moción no podría pasar porque no cuenta con los votos. Lo que acabamos de mencionar, cerró la votación, hay 61 votos afirmativos. Y pues eso no ha permitido que pase esta moción, que en primera instancia fue presentada por Joseca Bascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, y en la que buscaba que el presidente de la República acuda aquí al Pleno de la Asamblea Nacional a explicar su relación con los Pandora Papers y que el informe que realizó esta comisión pues sea enviado a las autoridades de control. El debate tuvo 20 intervenciones por parte de los legisladores. Aquí, como ya lo mencionabas, Milton, hubo algunos reclamos de lado y lado, tanto del lado del oficialismo como del ala correísta, que era de cierta manera el ala que impulsaba esta investigación en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. En este debate también mencionaron que el informe que se realizó pues tenía algunas inconsistencias, evidentemente decía que no estaba completo, que no había pruebas, y por esa razón pues obviamente no debía contar con el apoyo. Nosotros hicimos un reportaje sobre cómo se realizó esta jornada aquí en la Asamblea Nacional. Veamos. Luego de que Joseca Bascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, defendiera el informe sobre Pandora Papers, Sofía Sánchez, miembro de esa comisión, señaló que todo se hizo al apuro y sin pruebas. Sin las recomendaciones, no contenía ninguna prueba, espacios en blanco, párrafos inconclusos y sin los anexos que supuestamente fundamentaban este informe. Al parecer el mismo no estaba finalizado. Con esto el ala correísta reaccionó al respecto. ¿Qué dirá tu electorado? Que vengas aquí a desconocer el trabajo de la comisión y que salgas a defender a un evasor de acuerdo a las investigaciones de Pandora Papers. No mientas. Nosotros, los que estamos aquí nuevos y no tenemos un pasado político, ni rabo de paja, ni corrupción encima, ni glosa, nosotros no nos vamos a prestar para que este país vuelva o caiga la debacle. Algunos asambleístas coincidieron en que no están de acuerdo con que en el informe se alegue grave conmoción social por este caso. Yo no creo que haya causal para la destitución. No estoy de acuerdo, no nos inventemos. Pero sí debe responder la Fiscalía. De esta asamblea tendrán que comparecer, los que tengan que comparecer, y obviamente sin sesgos, ni con falta de imparcialidad se pretenda abocar una desestabilización. Por eso hubo una moción de UNES para que Lasso comparezca ante el Pleno. En medio del debate se habló sobre la decisión de la Contraloría de archivar el proceso contra Lasso por no encontrar elementos que demuestren que a la fecha de la inscripción de la candidatura para la presidencia de la República y de la posición como tal, Lasso era propietario directo o indirecto de bienes en paraísos fiscales. Aquí nadie se compra el cuento de que se han revisado 6 millones de documentos, 12 millones de documentos en menos de un mes y medio.
No, señores. Pero eso no significa en absoluto que nosotros vamos a variar nuestra posición que fue pública ante el país, ante los ecuatorianos. El señor subrogante del subrogante, cuánta velocidad, qué competentes han sabido ser para realizar un informe flash. No nos explicamos una acción de control tan rápida. Usted va a ser llamado a esta asamblea para explicar este dictamen. Sin embargo, desde el oficialismo consideran que esa es la vía de investigación al presidente. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Paraísos Fiscales, ya se ha pronunciado. Él cumplió con la ley, transfirió las acciones. El pueblo ecuatoriano votó por él para presidente de la República sabiendo que era una persona que estaba en la banca. Por eso solicitan el archivo de esta investigación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, a esta hora, pese a que ya se concluyó con la votación, pues la sesión no se ha levantado, no se ha cerrado por completo. Hay reclamos de todas las bancadas legislativas. Seguiremos de cerca lo que sucede aquí en la Asamblea Nacional. Diana, tú tienes más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea, gracias por la información y sí, estaremos pendientes de lo que ocurre. Y también en la Asamblea, con 96 votos, se ratifica en las observaciones a la Proforma Presupuestaria 2022. Sin embargo, el documento irá al registro oficial tal como le envió el Ejecutivo, es decir, sin observaciones de la Asamblea. Tras una lectura rápida del informe realizado por la Comisión de Régimen Económico, los legisladores debatieron sobre la ratificación de sus 8 observaciones a la Proforma Presupuestaria 2022. Hay un recorte cerca de 219 millones para educación, 311 millones para salud. Aquel personal médico que no tiene esas condiciones, ni los instrumentos, ni los implementos para atender los servicios de salud, resulta que con este presupuesto se deterioran aún más las condiciones. Desde el oficialismo niegan que haya una disminución. Aumenta el rubro de salud y de educación en 540 millones de dólares y 560 millones de dólares respectivamente. Aumenta la educación superior en 24 millones de dólares. Estos aumentos cumplen en exceso de lo requerido por la Constitución y la ley. La venta de activos del Estado también fue parte del análisis. Quieren vender, quieren entregar el patrimonio que genera más plata al Ecuador. Transparenten la monetización de los bienes públicos. La venta del Banco del Pacífico servirá para dar los fondos necesarios para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Un pecado capital que heredamos como país, como sociedad, como Asamblea Nacional y como gobiernos anteriores. Tras más de 10 intervenciones se tomó votación y fueron 96 los votos los que dieron paso a la ratificación de las observaciones de la Proforma. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se informó que la Proforma 2022 entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como la envió el Ejecutivo, es decir, sin las observaciones de la Asamblea, pues ni la Constitución ni ninguna ley prevén que la ratificación en las observaciones de la Asamblea implique negativa o impedimento alguno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Al menos 5 procesos grandes deberán cumplirse durante el próximo año para que el Metro de Quito entre en funcionamiento durante el último trimestre de 2022, como se comprometió el alcalde. Están estancados varios procesos que ya debieron aplicarse. Son ya 8 años desde la concepción del Metro de Quito y aunque la obra física y eléctrica están prácticamente concluidas, este moderno transporte no entra en funcionamiento por el descuido de las administraciones municipales anteriores. Por ello, el presidente Lasso, al ofrecer apoyo financiero del gobierno central, pidió su rápida puesta en marcha. Pero el Metro de Quito no puede ser más un elefante blanco bajo la superficie. Eso no solo es preocupante, sino inclusive inmoral. En su discurso de rigor, el alcalde metropolitano dijo que ya se han tomado las decisiones respectivas para definir el modelo de gestión del metro y garantizar su operación a finales del próximo año. Con firmeza les digo que por fin el metro ya tomó un rumbo desde el 22 de octubre del 2021, cuando el directorio de la empresa pública metropolitana Metro de Quito
resolvió reconsiderar la decisión adoptada por la anterior administración en cuanto al modelo de gestión. Mi compromiso con el nuevo y leal pueblo de Quito es lograr que a partir del último trimestre del año 2022 la ciudad inaugure el primer metro del Ecuador. Sin embargo, la definición del modelo de gestión y la concesión de su operación no serán suficientes para poner a funcionar el metro de Quito, dice este experto en temas de transporte, pues previamente se tienen que cumplir al menos 5 procesos colaterales. La Secretaría de Movilidad tenía o tiene una hoja de ruta que arrancó en el mes de diciembre del 2020, pero que hasta ahora no se ha ejecutado. Únicamente se determinó 26 indicadores de calidad de servicio para el sistema de superficie. No se ha determinado, por ejemplo, cuáles van a ser los fideicomisos ni los sistemas de recaudo de superficie. No se ha concluido con la actualización de la tarifa. Solamente ese mero hecho es un impedimento para poder tener un sistema electrónico de recaudo. Y básicamente la responsabilidad recae en el propio municipio, que tiene a su cargo la competencia del transporte en la ciudad. Debe estandarizar el servicio de transporte público de las operadoras privadas, construir el sistema único de recaudo, el cobro electrónico y reorganizar las rutas y frecuencias para que el metro sea el único eje vial longitudinal y que los buses de transporte en superficie brinden el servicio de manera transversal. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 10 indultos se han concedido desde que el presidente de la República firmó el decreto 265 el pasado 22 de noviembre. Esta extinción de la responsabilidad penal solo aplicará para las personas con enfermedades catastróficas cuya enfermedad fue diagnosticada previa a esta disposición. Sin dar detalles del número de personas privadas de la libertad que están siendo contempladas para ser beneficiarias del indulto dispuesto a través del decreto ejecutivo 265 firmado el pasado 22 de noviembre, fue como concluyó la reunión entre las principales entidades encargadas de viabilizar el cumplimiento de esta disposición. Los nombres de los privados de la libertad que sufren algún tipo de enfermedades catastróficas fueron establecidos por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Ahora se deberá analizar caso por caso y depurar el listado. Esto lo estamos tramitando, judicializando, a fin de que en el menor tiempo posible tener ya un numérico. Desde que se firmó el decreto se han otorgado 10 indultos correspondientes a las provincias de Loja, Azuay y Cañar. En su mayoría se ha tratado de delitos de tráfico de droga y robo. En Cotopaxi están aproximadamente 10 también para revisión. Y en el litoral también algunos que están para revisión. Frente al cuestionamiento de que las personas privadas de la libertad puedan acceder a certificados médicos ilícitos para beneficiarse de una extinción de la condena, el viceministro de Salud, José Ruales, aclaró que el proceso es seguro y solo se tomará en cuenta a los PPLs cuyas enfermedades fueron diagnosticadas con anterioridad. Eso no puede existir debido a que nosotros mantenemos ese control. Si es que hubiera alguna duda, en alguno de los casos, cualquier certificado tiene que ser validado, revisado por un comité técnico médico que nosotros hemos creado en el Ministerio de Salud. Esta es una de las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional en respuesta a la crisis carcelaria que atraviesa el país. Una decisión que, más allá de reducir el hacinamiento, apunta a una respuesta humanitaria. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, amigos. Con presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso llamado Las Torres, que involucra al excontralor Pablo Celi y 12 procesados más. La fiscalía sostiene que con Celi a la cabeza se habría montado una estructura delictiva para beneficiarse de pagos a contratistas. Con la presencia de los procesados y entre ellos el excontralor Pablo Celi, el caso Las Torres entra en una etapa crucial para los 13 involucrados en un presunto delito de delincuencia organizada. Esta vez fue el turno de los abogados que en esta primera parte de la audiencia preparatoria de juicio han observado supuestos vicios de procedimiento. Algunos alegan que se los detuvo ilegalmente, que se ejecutaron allanamientos violando sus derechos y hasta que el juez Felipe Córdoba no sería competente para dirigir esta audiencia.
violaciones a los derechos constitucionales y sobre todo hay una falta de competencia del señor juez que conoce la causa, ya que él mismo conoció sin que haya habido un sorteo previo. La defensa de Pablo Celi, quien permanece en calidad de detenido en la cárcel 4 de Quito, ha solicitado una revisión de medidas cautelares. Quiere continuar su defensa en libertad. De acuerdo a la normativa debía haberse realizado primero la audiencia de revisión de medidas, pero continuamos primero con la audiencia preparatoria de juicio. Me imagino que al final va a resolver el tema de la sustitución de medidas. La fiscal general Diana Salazar deberá por estos días presentar su dictamen. Fiscalía sostiene que la supuesta organización delictiva buscó beneficiarse con el 20% de una factura de $20 millones que adeudaba Petroecuador a la empresa No Limit CA. Se trata de una organización en la que habrían participado las máximas autoridades de Petroecuador, con su exgerente Pablo Flores a la cabeza, Contraloría de Pablo Celi y la Secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Según Fiscalía, la participación de Pablo Celi habría sido determinante en la elaboración de informes favorables para dar viabilidad a estos pagos. Una dinámica que parece haberse instaurado en Contraloría no solo en este, sino en varios casos en los que contratistas requerían el pago. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, saldrá en libertad. El juez Luis Jiménez le concedió el régimen semiabierto, es decir, la prelibertad. Rivera debe cumplir 13 medidas. 4 años habrá pasado en prisión. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, saldrá en libertad tras acogerse al régimen semiabierto, luego de cumplir el 60% de su condena de 6 años por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. El juez Luis Jiménez le concedió el recurso solicitado el 31 de mayo pasado por su defensa, en el cual han cursado alrededor de ya casi 7 meses para obtener la decisión que hoy ya es conocida por la gran mayoría. Ricardo Rivera deberá cumplir 13 medidas, entre ellas la prohibición de salida del país, el uso del dispositivo electrónico, tendrá límites de desplazamiento, podrá movilizarse únicamente en la provincia del Guayas y en Quito si debe cumplir alguna diligencia. Si se moviliza por otra ciudad, su traslado deberá ser justificado y aprobado por un juez. Tiene que presentarse una vez por mes a la Fiscalía. No podrá mantener negocios con los otros procesados en la misma causa. Debe presentarse una vez por semana a una casa de confianza o a una unidad de reinserción social y recibir asistencia psicológica. Creería que esta decisión adoptada por el juez es razonada. Él tiene sus fundamentos, pero nosotros también tendríamos los que consideremos necesarios y pertinentes para en un momento indicado solicitar la mutación o cambio de estas medidas. Según las investigaciones, Ricardo Rivera actuó como enlace para recibir $13.5 millones en sobornos a favor de Jorge Glass, a cambio de contratos con el Estado, por lo que fue detenido en junio del 2017 en Guayaquil. Pese a que existen otras investigaciones abiertas en su contra, la de asociación ilícita es la única con sentencia en firme. Dayana Monroy, 24 horas. Y seguimos con nuestro recorrido en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. A través de huesos del cráneo se ha podido identificar a varios de los asesinados durante las masacres carcelarias debido al daño que sufrieron sus cuerpos. Cuando alguien muere violentamente, aquí se le toman las huellas y es identificado de inmediato. Pero ¿qué pasa cuando ya no tiene huellas? Pues se le toma una muestra de sangre para cotejar su ADN. Pero, ¿y si está desangrado? La opción es tomar una muestra de ADN del hueso de la pierna, específicamente del fémur. Pero, ¿y si no tiene pierna? Esa fue la situación con la que se encontraron en el Laboratorio de Criminalística al tratar de identificar a los asesinados durante la masacre carcelaria. Cuerpos decapitados, desmembrados, incinerados. Un grupo de expertos decidió que la única opción sería extraer ADN de los huesos del cráneo. Y eso hicieron. Pero antes de llegar hasta el área de genética, expertos como Sebastián intentan identificar los cadáveres a través de la antropología forense. Va desde el color, cabello, ojos, puede ser también pestañas, cejas, cicatrices, lunares, manchas, tatuajes. Se entrevistan con los familiares de los fallecidos. Ellos les dan la información en un encuentro emocionalmente complejo.
donde los familiares están intentando saber si su ser querido está vivo o si la información que están dando va a confirmar lo peor. 8 de los asesinados en la última masacre carcelaria no han podido ser identificados y acaban de pasar al área de genética. Solo personal autorizado puede ingresar hasta aquí. En este lugar, estos 3 profesionales son los responsables no solo de reconocer cadáveres difíciles de identificar, sino que también de ponerle nombre a violadores o asesinos. Estamos muy conscientes de que estamos trabajando con muestras humanas y que detrás de esto hay una persona o hay un delito o alguien tratando de hacer justicia. De hecho, el procedimiento que más realizan es el de violaciones. Al menos el 80% de su trabajo está enfocado en tratar la cantidad de violaciones reportadas en esta provincia. Pueden ser prendas de vestir, prendas íntimas de vestir, puede ser una sábana. En la masacre carcelaria sin sangre que cotejar, ellos recibieron extractos de huesos. Debieron cortarlos, pulirlos, triturarlos y pulverizarlos. El olor es realmente insoportable y el trabajo duro. Hasta semanas podría tardar convertir esto en esto, tomando en cuenta que son solo 3 profesionales en esta área. La situación empeora. En pandemia, en el área de genética lograron identificar a 116 cadáveres, más otros 45 que fueron exhumados. En la masacre carcelaria de septiembre fueron 11 los cuerpos que identificaron con ADN, más las piezas descuartizadas. Y hay que sumarle a los 8 asesinados de la última masacre carcelaria que aún están pendientes. Con cámaras de Edison Choco, Dayana Monroy, 24 horas. Luego de una investigación que duró 3 meses, la policía detectó una pista clandestina en Balsar, en el Guayas. En el operativo se detuvo a 4 personas con armamento y evidencia. Sin embargo, tras una audiencia, fueron liberadas. Fue detectada por la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN, quienes en un informe indican que las actividades ilícitas se ejecutan los fines de semana, de 9 de la noche a 5 de la mañana. La pista está ubicada en el cantón Balsar, provincia del Guayas, sector La Trampa. Tiene 1.500 metros de largo por 30 metros de ancho. Un trabajo que mínimo a la organización narcocriminal le tomó 3 meses. Tiene mucha relación con, también con lo que ahorita está pasando en el país, que es que se empieza a hallar mucha droga bodegada. Aquí, según información que manejaban los agentes de la UIAN, este fin de semana iba a aterrizar una avioneta con carga de droga. Se ejecutó un operativo en la zona y se logró ubicar a los sujetos que a bordo de una camioneta esperaban el alcaloide. Al interceptar el carro hallaron municiones de alto calibre, fusiles, visores nocturnos y 4 gatilleros, entre ellos un exmiembro de la Policía Nacional. El caso fue presentado ante el fiscal Martín Fernando Almeida Villegas, quien no consideró que existía flagrancia. Esta decisión fue aceptada por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el Cantón Balsar, provincia del Guayas, abogada Patricia Lourdes Riofrío Peñalosa. En el documento se lee: esta juzgadora no considera que exista flagrancia, se ordena libre en los oficios correspondientes, a fin de que los sospechosos recuperen su libertad de manera inmediata. Sobre esta decisión, los expertos en seguridad señalan: A ver, eventualmente el narcotráfico tiene este poder de cooptar las instituciones, sobre todo las instituciones de justicia, para evitar impunidad, ¿no? A veces no solamente por pago, sino también por miedo, amedrentamiento. Y ahí el Estado yo creo que ha estado bastante un poco ingenuo o débil. De México y Centroamérica salen las avionetas con tanques modificados para tener más combustible. Viajan por el corredor del Pacífico sobre el agua y llegan a las costas ecuatorianas. Cargan en las pistas combustible, dejan armas y dinero para abastecer a sus brazos armados, organizaciones criminales que operan en el país. Un proceso que en tierra dura aproximadamente 30 minutos. Y que en este terreno del Cantón Balsar, según las investigaciones policiales, los sujetos que quedaron libres ejecutaban. Catalina García, 24 horas. El COE Nacional ratifica que solo los empleados de instituciones públicas del Ejecutivo deben poseer su carnet de vacunación con el esquema completo para laborar de forma presencial. Sin embargo, exhortó a que los GATS tomen medidas similares que incentiven de alguna forma la vacunación. Los empleados de instituciones públicas del Ejecutivo son los únicos, por ahora, que deben presentar su carnet completo de vacunación para poder laborar de forma presencial. Así lo dispone la resolución del COE Nacional de fecha 30 de noviembre, en donde además se señala que aquellos funcionarios que no cuenten con el esquema completo de vacunación deberán acogerse a teletrabajo.
Y garantizar no solamente el ambiente a los usuarios, porque hay instituciones en donde no damos atención al público directo. En la misma resolución, las autoridades exhortaron a los gobiernos autónomos descentralizados a actuar de igual forma, sobre todo ahora que existe el riesgo de la nueva variante Omicron. Solicitamos una entrevista con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Johnny Garrido, para conocer cuántos de los 221 cantones del país han tomado en cuenta el último exhorto del COE Nacional. Sin embargo, desde su departamento de comunicación nos informaron que hoy tenía agenda llena y no podía atendernos. No obstante, un cantón ha sido noticia en el país por la decisión que han tomado sus autoridades. Se trata de Santo Domingo, en donde el carnet de vacunación es obligatorio en lugares públicos. Con las 2 dosis, que es lo que se está exigiendo tanto en los sitios de públicos y privados donde hay aglomeraciones. Se ha determinado que el aforo solo será del 50%. A nivel nacional, las autoridades no descartan que en algún momento el carnet se convierta en un documento obligatorio para varias actividades. Hay un bien superior que tenemos que cuidar, que es la vida de los ecuatorianos. Y si para conseguir aquello hay que tomar decisiones, hay que hacerlo. Desde el sector privado hay opiniones divididas. Para nuestro sector, la única forma del retorno era y es efectivamente que la gente asista con el certificado de vacunación. Que vaya una familia de 5 y uno no tenga el carnet de vacunación. O sea, esa persona no podría entrar. Si lo miramos desde ese punto de vista, entonces se iría toda la familia. Perderíamos de que esa familia consuma en nuestros establecimientos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.